entonces, clase número 11 de la materia, la carta a los Efesios, trimestre número 2. Voy a iniciar ahí en el verso 25 para tomarle la acción. Espero en esta tarde terminar este capítulo y iniciar el último capítulo de esta carta, ¿ok? Dice ahí, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Bueno, entonces, la forma de amar del esposo debe de ser en el sentido de imitar a alguien, ¿ok? Y en este caso, imitar a Cristo. ¿Ok? Imitar a Cristo. Entonces, la falta de amor va a hacer que el hombre no vea a la mujer como parte de él, sino como alguien con quien tuvo hijos. Por eso es importante que el hombre ame. También puede ser que el hombre, si no ama a su esposa, la va a ver como alguien con quien tuvo una aventura. Como alguien con quien tuvo unos años viviendo y ahora pues cada quien su camino. Que es lo que hoy se ve frecuentemente, ¿no? Es increíble ver gente que lleva unida mucho tiempo y no han tenido esa parte del compromiso de la unión que debe haber entre ellos, ¿no? Y es un hilo muy delgado, hermanos, porque aquellos que no se han casado, pues obviamente la mujer corre más el riesgo de que el hombre se vaya. Hoy en día, pues bueno, la mujer dice, bueno, yo puedo sola, pero eso es lo que se dice. Dentro del ámbito y dentro de la operación, las cosas son muy distintas, muy, muy distintas. Entonces, el hombre debe amar a la esposa como a él mismo. Por eso dice el 28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¿Por qué dice conforme a sus mismos cuerpos? Porque tiene que entender el hombre que ya no son dos, sino uno. El problema que radica en esta parte de las escrituras con el ser humano es el egoísmo que abunda dentro de los hombres y de las mujeres. El egoísmo es una raíz que va a matar o que está matando muchos matrimonios. El solamente pensar en mí. El no dar el lugar que cada uno se merece. Y no es que se lo ganen, hermanos. No es que se lo ganen. Todos merecemos un respeto porque somos hechos a la imagen de Dios. Y Dios ya dispuso el orden que debe de haber. O sea, el respeto, y lo vamos a ver más adelante, la honra hacia el Padre, no es por si vio por ti, o por si te dio dinero, por si te compró un videojuego, por si te compró zapatos. Eso no tiene nada que ver. Sí, los hombres, hay padres que tomaron malas decisiones, como abandonar un hogar, abandonarlos de pequeños, abandonar a su mamá, y su mamá tuvo que asumir cierta responsabilidad, pero muchas veces los hijos se toman en esa parte, ¿ok? Y esos hijos, cuando tienen su familia, llevan ese odio a su familia. Entonces, hermanos, es importante que el hombre aprenda a amar a su esposa. Diga aprenda porque no sabemos amar. Necesitamos aprender. Versículo 29. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Este verso también demuestra la responsabilidad del esposo hacia la esposa, que significa proveer para sus necesidades. Así como sustentamos nuestro cuerpo, hay que ayudarla a crecer. Y eso requiere varias cosas. Entonces, el hombre fue creado primero y le fue asignado el ser cabeza sobre la mujer y la creación misma. Pero la relación de ellos era tan pura y perfecta que el ejercicio de su función como cabeza era una manifestación de amor.
Entonces, la sumisión fundamental, hermanos, del esposo a su esposa es por medio de su amor por ella. Recordemos que el primer verso dice, someteos los unos a los otros. ¿Qué quiere decir? Que hay que ver o hay que reconocer la función que tiene mi esposa y la función que tiene mi esposo. Si no sabemos reconocer eso, no nos vamos a someter a nada. Tenemos que, como esposos, entender la función que mi esposa está haciendo. Que es una función que ella y solamente ella, por la gracia de Dios, va a poder hacer. Y al revés. Entonces, la sumisión fundamental del esposo a su esposa es por medio de su amor por ella. Y el apóstol deja en claro que se trata de un amor sin límites. O sea, la manera en que un esposo se somete a su esposa es cuando ve por ella. Cuando entiende lo que a ella le falta y lo que a ella le pasa. Y nos sometemos a ella. ¿A qué se refiere? A que empezamos a estar en su nivel en el sentido de tratar de entender su necesidad en cuanto a cierta situación. ¿Ok, hermanos? Entonces, el amor del mundo siempre se orienta en los objetos. Una persona es amada a causa de su atractivo físico, su personalidad, su ingenio, ¿verdad?, su prestigio o alguna otra característica positiva. En otras palabras, el mundo ama a aquellos que estima dignos de ser amados. Ese es el mundo. ¿Eh? El mundo ama a aquellos que estima dignos de ser amados. Y esta clase de amor es inestable y endeble. Tan pronto una persona pierde alguna característica positiva o esa característica deja de ser llamativa, el amor basado en la característica también desaparecerá. Entonces sí, como les decía la semana pasada, sí, nos atrae algo de esa persona. Su cabello, sus ojos, su color de piel, su estatura, sus labios, sus manos, sí. Pero el amor debe madurar, porque si solamente el amor se basa en una característica positiva de esa persona, cuando esa característica deje de ser llamativa, el amor también se irá con ella. Es debido a que tantos esposos y esposas solo tienen esa clase de amor voluble, el uno por el otro, que sus matrimonios fracasan. Tan pronto uno de los cónyuges pierde su atractivo, el amor desaparece porque la base de tal amor se ha desvanecido. Y es obvio que la belleza pasa. Y no importa cuánto ejercicio hagas o cuántas cremas de colágeno tengas o pastillas tomes, eso va a pasar. Eso va a llegar un día. El amor de Dios no es de esa clase, hermanos. Dios ama porque esa es su naturaleza. Y porque los objetos de su amor necesitan ser amados, no porque sean atractivos o merezcan su amor. Lo cierto es que Dios amara, si Dios amara como el mundo, no amaría a un solo ser humano. Porque ningún ser humano es digno del amor de Dios. Pero por eso se le llama gracia. Entonces, el amor de Dios en el varón es un acto de la voluntad, así como del corazón. El amor de Dios en el varón es un acto de voluntad. Y parece que un principio cierto es que todo lo que decidimos amar de corazón y en la práctica, pronto se vuelve atractivo para nosotros. Sin embargo, el hecho de que un cristiano ame con la clase del amor que tiene Cristo no se basa en la condición atractiva del ser amado. O sea, no se basa simplemente en lo que vemos externamente, sino se basa en cómo cultivamos primeramente el amor hacia Dios y después eso se verá reflejado en el amor hacia el cónyuge. A un esposo no se le manda amar a su esposa por lo que ella sea o no sea. Es que no la amo, que es bien conflictiva. Pues ámala, porque tú así la elegiste. El esposo tiene el mandato de amarla porque la voluntad de Dios para él es que la ame. Esa es la voluntad de Dios.
Y es cierto, hermanos, que la intención de Dios es que el esposo también admire a su esposa y esté atraído por su belleza, su encanto, su amabilidad, su afabilidad y cualquier otra cualidad o virtud positiva que tenga. Sin embargo, aunque tales cosas traen gran bendición y deleite en la vida matrimonial, no son el vínculo para que amemos en el matrimonio. No son el vínculo. Si desaparecen todas esas cosas que mencioné, como la belleza, el encanto, la amabilidad y cualquier otra cualidad, él debe seguir o está bajo la misma obligación de amar a su esposa. Por lo tanto, hermanos, para ir terminando un poco por este punto, el cristiano que ama conforme a lo que otras personas pueden hacer por él o porque le resulte atractivo, no es el amor de Dios. O sea, si tú amas a tu esposa porque te enamoraste de sus huevos divorciados y un día que no lo sepa hacer y ese día ya no la amas, tú no amas como Dios te mandó que ames. El esposo que ama a su esposa solamente a causa de su atractivo físico o temperamento agradable, no la ama como Cristo amó a la iglesia. El esposo que ama a su esposa por lo que ella pueda darle, ama como el mundo ama y no como Cristo ama. Y hay varias maneras de amar. Voy a entrar a otro punto aquí, hermanos. Y el punto del liderazgo. Fíjense bien, hermanos. La espiritualidad verdadera de un líder en la iglesia no se mide por cómo dirige una reunión de diáconos o ancianos, o por la forma en que participa en la iglesia infantil, o por la manera en cómo habla en un púlpito. Así no se mide la espiritualidad que tiene alguien. Se mide por cómo trata a su esposa. Así se mide. Por eso decían algunos reformadores, hay hombres que son tan espirituales en el púlpito que no deberían bajarse. ¿Por qué? Porque cuando se bajan se convierten en demonios. O sea, son hombres llevados por sus bajas pasiones. El hombre que actúa en su papel como dirigente espiritual en la iglesia, pero que carece de amor y cuidado en su hogar, es un fraude espiritual. ¿No? Lo voy a repetir otra vez. El hombre que actúa en su papel como dirigente espiritual en la iglesia, pero carece de amor y cuidado de su hogar, es culpable de fraude espiritual. Porque no es cierto. ¿Cómo puede decir que ama al que no ve y a la que tiene más cercana no la ama? El amor solo quiere lo mejor para aquel a quien ama. Y no puede tolerar que a un ser amado se corrompa o se desvíe por cualquier cosa maligna o dañina. O sea, no puede ser que el hombre deje que la mujer haga lo que quiera y se esté perdiendo y él diga, no, pues cada quien su vida, tú no la amas en verdad. Porque un hombre que ama, cuida. Cuida que su esposa no se corrompa. Cuando el amor de un esposo por su esposa es como el amor de Cristo por su iglesia, va a procurar de manera continua ayudarla a que mejore tanto espiritualmente como intelectualmente. Muchos hombres no le enseñan a la esposa para poder manipularla. Y nada más salen con que pues yo soy la cabeza, pero no entienden qué es eso. O sea, si de verdad fueras la cabeza, harías tu función. Pero la cabeza, ser cabeza no es solamente traer dinero y hacer mis contentillos. Eso no es ser la cabeza. Parte de ser la cabeza es que yo tenga algo que enseñarle a mi familia. Un hombre que ama se va a esforzar en protegerla de la contaminación del mundo y en proteger su santidad, virtud y pureza de muchas formas posibles. Nunca la inducirá a hacer algo insensato, ni la expondrá a algo que no sea bueno para ella. Y sí me ha tocado ver a hombres que son así, insensatos, cabezas duras, en vez de cabezas son cabezones, en verdad. O sea,
Es increíble lo que un hombre cuando se le sube a la cabeza el ser cabeza, hace cada locura. Por eso es importante que el hombre estudie y esté continuamente escuchando la palabra de Dios, tú más como hombre. ¿Por qué? Porque de ti dependen muchas cosas. El problema del día de hoy es que el hombre delega o dice, pues que lo arregle ella, que decida ella. Es que ella está en la casa, que vea ella en la casa. No, hay cosas que tú como hombre debes asumir la responsabilidad, porque a ti se te va a llamar a cuentas. Pero vean la iglesia. ¿Qué abundan más en la iglesia? Las mujeres. ¿Por qué? ¿Por qué crees que se da ese fenómeno? ¿Por qué? Porque hay más mujeres que hombres dentro de la iglesia. Porque el hombre piensa que solamente fue hecho para hacer dinero. Yo no digo que el dinero no sea importante, hermanos, ¿eh? No estoy diciendo eso. O sea, no estoy diciendo salte de trabajar y a ver cómo te va. No. La Biblia dice que el que no quiera trabajar, que no coma. Pero también la Biblia dice que el que no provee para los suyos es peor que un incrédulo. También lo dice. Pero el hombre piensa que él está comisionado solamente para traer dinero. No. No. Eso es una parte mínima. La parte más importante como hijo de Dios y como esposo es cuidar a tu esposa, y no solamente es con dinero. La parte más importante, la parte espiritual de tu esposa, debes cuidarla. Y lamentablemente es una parte en la que muchos padres, muchos esposos no se enfocan. Pues que estudie ella. Pues ella ya sabe lo que tiene que hacer. Sí, tal vez sí, ya lo sabe. ¿Pero no crees que sería más fácil que tú estés a su lado? ¿O no crees que sería más fácil que le compres algo para que ella lo haga? O sea, tú nada más te compras Biblia. Eso pasaba en la anterior asociación en la que estábamos, ¿no? El hombre sí tenía Biblia de estudio. ¿Y la mujer? Pues ahí cuando pueda se la presto. O sea, ¿cómo? Entonces tú nada más vas a crecer y ella, ¿no? ¿Cómo? Bueno, ahorita no tenemos. Bueno, sí, es parte de. Pero tú también tienes que preocuparte porque ella crezca. Porque si ella crece, hermano, te va a evitar de muchos problemas. Muchos problemas te va a evitar, en verdad. Pero el hombre a veces no ve eso. El hombre no ve eso. Entonces, el esposo que ama a su esposa como Cristo ama a la iglesia, nunca le hará algo que le causará daño a él en su propia carne, ¿no? ¿Tú te quemarías la mano? ¿La meterías en aceite hirviendo? ¿Te mutilarías? Me tocó el caso, que no era de aquí, hermanos, pero me tocó escucharlo. Las mujeres son muy hormonales y llega un tiempo en que, por decir, ¿qué vas a hacer si la mujer tiene un mioma o tiene un quiste? El hombre siempre sale con la solución de, pues, que te quiten la matriz y ya, solucionado. O sea, es como si te dijeran que tienes que nacer un quiste en una mano y que te la mutilen. A veces hay hombres así insensibles, que no se dan cuenta que ese tipo de operaciones en la mujer van a ocasionar un cambio drástico en ella. Un cambio drástico, en verdad, porque por algo están los órganos que tenemos. O sea, hasta si se quitan esta parte que tiene el estómago, no recuerdo, pero es como un rabito. Y ya no cuando te lo quitan, ya no puedes comer picante. O sea, es algo mínimo del cuerpo, pero si te lo quitan, tu vida cambia. Imagínate cuando a una mujer le quitan la matriz. O sea, debemos pensar en ese tipo de soluciones cuando es inevitable. Cuando a lo mejor ya no se puede hacer otra cosa, ¿no? Pero de alguna u otra manera debes entender a tu esposa que
pues eso le da miedo. Ay, que pues que no te dé miedo, nada más te van a meter el cuchillo y ya. Sí, tú no estás en la cama de hospital. Pero hay hombres así, que no la aman en verdad, porque si ellos estuvieran en esa cama, le dirían, haz todo lo posible, pues porque no se pierda mi pierna, ¿no? ¿O no? Ya sé que si se perdió mi pierna es porque se hizo lo posible y no se pudo. Pero hay hombres así. No, pues ya se sintió mal, la metimos a operación y me dijeron, no, pues le quitamos la vida, quítensela. ¿No? Y eso empieza a tener otras consecuencias, en verdad. Entonces, el esposo que ama a su esposa como Cristo ama a la iglesia, nunca le hará algo que le causará daño a él. Su deseo es sustentarla y cuidarla tanto como se sustenta él y se cuida él. Porque también Cristo hace lo mismo por la iglesia. Nos sustenta y nos cuida. Cuando ella necesita fortaleza, él le da fortaleza. Cuando necesita ánimo, él se lo debe dar. Y asimismo con todas las demás cosas que ella necesita. Sustentar a una esposa equivale a proveer para sus necesidades, a proveer para que ella crezca, tanto intelectual como espiritualmente, y que madure en favor delante de Dios. Un esposo que nada más provee para que ella coma, pero que no provee para lo espiritual, ha fracasado como esposo. Ha fracasado. ¿Por qué? No está haciendo lo que de verdad es importante. Está como Marta. Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana no me ayude en los quehaceres? ¿Y qué le dijo Jesús? Marta, Marta, afanada y turbada, pero solamente una cosa es necesaria. Y María ha elegido, hay muchos varones, Marta, enfocados en tantas cosas del mundo, ganando dinero y haciendo números en la cabeza y toda la cosa. Yo no digo que eso esté mal, pero hay otra cosa más importante que el dinero. ¿Cuál? La palabra. La palabra en tu hogar. Eso es lo más importante. Y porque ahorita lo vamos a ver, hermanos. Un hogar que no tiene la palabra y la disciplina de tener la palabra dentro del hogar para los hijos se vuelven unos deshonrosos, groseros, maleducados. De ahí radica todo, hermanos. Pero todo inicia en la pareja. Todo inicia en la pareja. Por eso cuando viene un hijo en camino y se casan por eso, muchas cosas las tienen que hacer de a golpe y salen mal. ¿Por qué? No han hablado, no se han capacitado ambos para conocer, todo lo tienen que hacer de a golpe y pues lo hacen al ahí se va y sale algo más o menos, pero no debería hacerse. ¿Por qué? No están maduros y dos niños educando a otro. Sí, todo se va de mal en peor. Cuidarla, hermano, significa hacer uso del amor tierno y el afecto físico para brindarle calor, comodidad, protección y seguridad. Sí, hermanos, y por eso les digo, esto es bien difícil porque nosotros no somos así. Los hombres no somos así. O sea, brindar calor, comodidad, protección, seguridad. Ay, bien difícil, ¿no? Tú quieres llegar a tu casa y ¿dónde está tu rincón preferido? Y tú ahí con tus rollos, ¿no? El hombre se aísla en sus propios pensamientos, se sumerge en su propia miseria como el Grinch, ¿ah? Hundirme en mi propia miseria, entonces ya se hunde en su propia miseria, en sus propios pensamientos. ¿Qué tienes? Pues nada. Y ella te quiere contar algo que le pasa, que se siente mal, y tú no estás, ¿no? Estás desconectado. O saliste de la oficina, pero tu mente sigue ahí. Tu cuerpo está en tu casa, pero tu mente sigue en la oficina. Y eso es una de las cosas que a veces debemos de aprender a separar, ¿no? ¿Cuándo es tu día de descanso? No, por sábado, por los sábados. ¿Por qué? Porque hay gente que no tiene día de descanso, simplemente el día de descanso piensan que es estar fuera de la oficina, pero el celular llaman y llaman y llaman y llaman y llaman, que tienes que regresarte, ¿no? Fíjate, hermanos.
algo anda muy mal si tú consideras que la mujer es la simple cocinera, la ama de casa, la acompañante ocasional y compañera sexual. ¿Nada más es eso? Ella es un tesoro que Dios te ha dado, que está en bruto y que tienes que pulirlo. ¿Cómo? Con el tiempo y con la palabra. A ver si que dirían un dicho de los coaches: una gran mujer no nace, se hace. Pero no se hace sola. Hay que ayudarla. Versículo 31. ¿Seguimos ahí? Efesios 5:31. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Esto lo dice Génesis 2:24. La palabra unir, aquí, unir, en el griego proskaloeo, significa que te vas a adherir a algo. Te vas a adherir. Entonces, ¿qué quiere decir? Para que un esposo ame a su esposa como Cristo ama a su hijo, es necesario que la ame con un amor inquebrantable. Y una de las barreras más grandes que en el éxito del matrimonio es que uno o ambos cónyuges no dejen a su padre o a su madre. Es una barrera que no los va a dejar crecer y no los va a dejar ser felices. En el matrimonio, una nueva familia empieza y las relaciones de la familia anterior deben cortarse en lo concerniente a la autoridad y a la responsabilidad. Ya no es que, no, pues mi mami me manda. No, ahora tú eres una cabeza de familia. Ya no estás a lo que mami diga, ya no. Eso ya acabó. Eso significa dejará el hombre a su padre. No significa que ya no tengas madre o ya no tengas papá. Sí, obviamente que sí. Pero antes yo estaba bajo la autoridad de ellos. Ya no. Ahora yo soy una autoridad. Y ahora está bajo mi cargo una esposa y unos hijos, donde ahora yo soy la autoridad. Entonces, ¿no les puedo pedir consejos? Sí, sí puedes pedir consejos, sí, obviamente que sí. Pero tu mayor consejero debe ser la Biblia. Tu mayor consejero, y para eso hay que leerla. ¿Quieres tener consejo y saber qué hacer, qué hizo tal personaje en tal situación y cómo se aplica a mi vida? Debes leer la Biblia. Si no la lees, por eso estás pidiendo siempre consejos a los del mundo y te va mal. Los padres siempre deben ser amados, tenidos en cuenta y cuidarlos, pero ya no deben controlar las vidas de sus hijos una vez que se hayan casado. Ya no. ¿Por qué? Son otra familia. El problema es que supuestamente aquí las feministas quieren quitar el patriarcado, pero lo que más abunda en México es el matriarcado. La mamá dicta lo que se tiene que hacer, ¿no? Y tal día tenemos que ir todos a la casa porque mamá lo dice. Pues, o sea, si tú quieres ir y los dos se ponen de acuerdo que van a ir, ok, van a ir, pero ya hablaron, no es, vamos a ir a la casa porque mi mamá nos dice que vayamos. Pues tú ya no eres hijo de familia, tú ya eres un esposo, tú ya eres cabeza de una familia y tú ya tienes que tomar las decisiones que sean mejores para tu familia. Pero eso pasa porque el esposo no madura, no entiende a qué responsabilidad va, ni qué responsabilidad adquirió. Sigue pensando que está en la casa de su mami, donde llega y se acuesta y pues, ¿qué hay de cenar y qué hay de comer? No, ya una casa requiere otro tipo de responsabilidades, otro tipo de supervisión. Y antes llegabas al refri y abrías y había leche y huevo y aguacate y tocino y jamón. Ahora llegas a tu casa con tu esposa y abres el refri
y no hay nada. Pues ¿qué no? Porque antes papá y mamá compraban y metían al refri. Ahora es tu responsabilidad. Mateo 19:1. Vamos a ver aquí algo que debemos entender un poquito más. Entonces tampoco, recuerden hermanos que los extremos son malos. Tampoco es ya no tengo papás, no. Porque hay hijos que hacen eso, ¿no? Se casan, se van lejos y los papás pues a ver si bien les va, ¿no? Y por el otro extremo está el hijo que ya se casó pero pasa más tiempo con su mamá que con su esposa. No sale de ahí. Entonces, ¿para qué te casaste? Pues, si quieres seguir la chichi, pues sí, métete ahí, ¿no? Y ya empiezan las falsas, las palabras necias. Es que yo le prometí que siempre estaría allí con ella y ni modo que no cumpla mi promesa y tú eres una falta de amor, claro, porque no es tu mamá, sino es la mía y toda la cosa, y puras cosas de niños, ¿verdad? Puras cosas de niños. Mateo 19:1. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes y lo sanó. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito lo que el hombre repudia a su mujer por cualquier cosa? Él respondió y le dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno, o una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. A ver, hay que analizar, ¿por qué Jesús cita ese verso? ¿Por qué no simplemente Jesús dijo, no, no es lícito? ¿Por qué cita el verso de dejará el hombre a su padre y a su madre? Porque una de las luchas que se van a enfrentar el matrimonio es que pues, obviamente primero quisieron estar juntos, están juntos y empiezan a extrañar su familia. Y no se dan cuenta que ahora ellos son la nueva familia. Y es una lucha muy fuerte y más con hijos que no tuvieron papá. Yo lo veo más allí. Los hijos que no tuvieron papá, varones que no tuvieron papá, se apegaron tanto a la mamá que cuando se casan, piensan que se casaron con otra mamá. No ven a su esposa, ven a su mamá. Y como ella no le cocina las enchiladas de su mamá, pues va a la casa de mamá. Y como ella no le cocina los huevitos esos con la clara crudita, entonces se va con mamá porque allá sí lo cocinan. Y eso va a provocar que haya una fractura. Va a provocar eso. Por eso dice que los dos serán una sola carne. Es que ya sé que a mi esposa no le gusta ir con mi mamá, por eso la dejo en casa. Pues mal por ti, porque estás pensando que solamente eres tú. ¿Verdad? Tú si vas a la casa de tu mamá, te llenas el buche, ¿y ella? ¿No te preocupas si ya comió? Si no se siente mal, si requiere una medicina. ¿No? Bueno, no, por eso tiene manos ella, por eso le llevo el dinero. Tú eres un egoísta, es lo que eres. Alguien que no quiere dejar a su padre y a su madre está trayendo una autoridad extraña a su matrimonio. Y eso va a hacer que este se fracture y puedan llegar a un punto irremediable que es el divorcio. El divorcio, hermanos, no es algo que no se puede pensar. En algunos casos, Dios lo acepta, pero en la mayoría de casos, si no es que en todos, la gracia de Dios es suficiente. Grande es este misterio, versículo 32 de Efesios 5:32. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Es decir,
Lo que está aclarando aquí Pablo es que hay muchas otras cosas, hermanos, que no explica aquí Pablo. O sea, por decir, ¿qué hacemos, Pablo, cuando pues mi esposa se me revela? ¿Qué hacemos? Lo que debemos hacer en la parte del matrimonio, en problemas matrimoniales, siempre es ir a la Escritura y ver cómo Dios trató a Israel. Porque recuerden que Dios en el Antiguo Testamento toma a Israel como con quien se casó. ¿Cómo la trató Dios a Israel? Bueno, así debes tratarla tú. Todo está en las Escrituras, hermanos. Por eso que digan, es que él no sabe porque no está casado, pues es como si le dijeras a Dios que no sabe. Es obvio, por eso se estudia la Biblia y hay principios que no cambian. Hay principios que así son. No, entonces, ¿cómo se tratan a los hijos? ¿Cómo Dios trató al pueblo de Israel como sus hijos? Cuando les dio leyes, tú también debes hacer lo mismo. Cuando tu hijo ya tenga uso de razón, tienes que darle leyes, reglas en tu casa. No pueden vivir sin reglas. En mi casa hagan lo que quieran, ¿sabes? Sí, pero hay límites. Dios también les dijo, ¿puedes hacer lo que quieras? Sí, pero hay límites. Aquí está la ley. Así Dios trata a sus hijos. ¿Y qué hacía Dios con sus hijos? Pues les daba maná, les daba agua, tú también, ¿no? Para tus hijos provees que coman, que vistan, que beban, ¿sí? ¿Y qué hacían los hijos de Israel? Se quejaban. Va a llegar un tiempo en que tu hijo se va a quejar. Que por qué no le compras el celular que él quiere, que no le compras la ropa que él quiere, que no lo llevas, no le das la comida favorita que él quiere. ¿Y qué hacía Dios? Por un momento lo soportaba y les explicaba, pero llegaba un momento en que tanto era la queja que necesitaban ¿qué? ¿O no? O pregúntale a Coré. Pregúntale a Coré. ¿Qué hizo Dios con Coré? Pues la varita. Sí, hermanos. ¿Te das cuenta? O sea, los principios de Dios ahí están. Ahí están. ¿Cuál es la edad para que yo le hable de Dios a mi hijo? No hay edad para eso. Te puedo dar varios versos. ¿Qué pasó cuando Juan el Bautista estaba en el vientre y la visitó María? Saltó, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que el hijo en el vientre entiende. Hasta él entiende cuando lo aborrecen, que no quieren que nazca. Lo entiende, lo sabe. Así que no me vengan con que, ay, no entiende. No, el que no entiende eres tú. Deja de estar leyéndome mi pingüín y todos los coaches que están en Facebook. Entonces no saben de Dios. Si no te hablan de Dios, no saben nada. ¿Cuántos años tenía Samuel cuando Dios habló con él? Entre 6 y 7 años. Es que él no entiende. ¿Qué le dijo Dios a Samuel? ¿Cuál fue el mensaje que le dijo? Yo lo voy a hacer que Elí, lo voy a cumplir lo que le dije a Elí, lo voy a matar. Ay, no, a un niño, ay, ¿qué irresponsable es? ¡Qué irresponsable! O sea, no puede ser. Mi psicólogo de cabecera dice que no podemos decirles, no podemos ser tan agresivos. Pues vete con él. Pero yo le creo más a Dios que a ese psicólogo que tienes de cabecera. ¿Cuántos años tenía? ¿6 o 7, no? Vamos a pila. 6 o 7. Ok, a ver. Dos hermanos, las cosas ya están en la Biblia, pero hay que buscarlas. Hay que buscarlas, hay que estudiar. Entonces,
esos misterios que incurre el matrimonio, tenemos que estudiar a Cristo para saber hacia dónde nos dirigimos y hacia dónde quieres que vaya tu familia. Es importante, hermanos. La relación sagrada entre los esposos y las esposas cristianas está relacionada de manera inextricable con la relación sagrada entre Cristo y la iglesia. Por eso, hermanos, cada caso en la iglesia es distinto en algunas cosas, porque tus hijos no son iguales, ¿verdad? Los que tuvieron 100 hijos o 10 hijos, pues sabes que cada hijo tenía lo suyo, ¿verdad? Entonces, ¿qué te hace pensar que todos en la iglesia deberían ser así y deberían comportarse así y generalizas? Pues ni tú eres igual. Eso es una falta de sabiduría. Sí, todos debemos creer, sí, todos debemos estudiar, sí, pero todos estamos luchando con diferentes cosas. No todos luchamos con lo mismo. Y yo me puedo enterar con lo que tú luchas y yo te puedo decir, ay, pues no inventes, eso yo lo supero rápido. Pero si tú te enteras con lo que yo lucho, tú me dirías, ay, pastor, pues está ahogando en un vaso de agua, ¿no? Porque no somos así, hermanos. Pero la iglesia debe conformarse a algo y es la autoridad de las escrituras. Así lo mismo la familia. Si no todos somos iguales, ningún matrimonio lo es. Ningún matrimonio lo es. No hay matrimonios iguales. ¿Por qué? Niveles educativos, niveles socioeconómicos, enfermedades que tal vez tu matrimonio nunca tuvo, a lo mejor tú tienes 3 hijos y ellos tuvieron 1, una casa más grande, casa más chica, zona, todo cambia. Por eso ningún matrimonio es igual. Pero ¿en qué sí es igual? En que todo matrimonio debe seguir la misma regla. ¿Cuál? La Biblia. No vamos a inventar el hilo negro, hermanos, así funciona. Por eso, si tú le quieres meter otra cosa a tu matrimonio, vas a fracasar. El matrimonio no es para que estemos inventando el hilo negro como el mundo lo hace. Queremos avivar la llama del amor de nuestro matrimonio y empiezan a inventar con que vamos a hacer un trío. Vamos a meterle revistas Playboy para que a ver si eso nos enciende. Pura basura. ¿Y el matrimonio cómo va? En picada. No es lo mismo un matrimonio de un pastor y la vida de los hijos del pastor es muy distinta a la de un hijo de un congregante. Es muy distinta. Y tienes que preparar a tus hijos para ese tipo de vida, que no es igual. Y yo se los digo por experiencia. O sea, no es igual. Y que por eso los hijos son diferentes, ¿no? Los hijos tienen ciertas características que son iguales, que son pecadores. Otra cosa, son egoístas por naturaleza. Ay, mi hijo, no te engañes. No te engañes. Esa es la verdad. ¿Y sabes cuál es la verdad? Romanos 3, ¿has leído Romanos 3? No hay justo ni a uno, y eso incluye tu hijo, No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Todos se desviaron. Todos a una se han corrompido. Habladores de males. Veneno de áspides está en su garganta. Sus pies se apresuran a hacer lo malo. Esa es la radiografía del ser humano. Y eso incluye tu hijo, Capítulo 6. Vamos a enfocarnos ahora al capítulo 6, porque ya se me va a acabar el tiempo. Pablo ahora enfoca su atención en una segunda dimensión de la estructura doméstica, y eso son la relación entre padres e hijos. Cuando hay un amor genuino en el hogar, en él reina la base adecuada para una vida sana para todos los miembros. Sin embargo, cada uno de ellos tiene ciertos deberes. Hoy se habla tanto de los derechos de los niños, pero no se hablan de sus responsabilidades. El niño también tiene responsabilidades.
Al incluir estos versos, Pablo dignifica el lugar del niño en el hogar y en la comunidad cristiana. Fíjate, lo que se acostumbraba en Roma, que era Éfeso era una comunidad romana, lo que se acostumbraba era que el padre tuviese poder absoluto sobre sus hijos. Tenía derecho a castigarlos tal como su ira pecaminosa lo dispusiera. Venderlos, matarlos, sin que nadie le dijera nada. Y esta potestad duraba toda la vida. La vida del niño valía poca cosa, como lo revela la carta fechada por un hombre llamado Hilario, que le dijo a su esposa Alejandra que si ella iba a dar a luz otro hijo, que si era hombre lo dejara vivir y si era mujer, que la dejara en un campo y que muriera. O sea, hasta ese grado. Se dice que cuando el hombre tenía un hijo en Roma, se lo ponían a los pies y si él levantaba al niño, entonces quiere decir que lo reconocía como su hijo. Y si lo dejaba ahí tirado y él se iba de largo, entonces el Estado lo que hacía era recogerlo y si estaba sano lo metía a la milicia. Hasta ese grado se llegaba. Entonces, en este punto, en el último capítulo, vamos a ver que el cristiano se asemeja a un soldado. ¿Ah? A un soldado. Vamos a estar viendo ahora que el cristiano se asemeja a un soldado. Entonces, capítulo 6, versículos del 1 al 3, voy a nada más dar lectura a eso y analizar un poco más y ahí vamos a terminar. Efesios 6, del 1 al 3. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Ok. Esto es otro resultado de ser lleno del Espíritu Santo. Esto nos deja entender que también los hijos necesitan de la palabra de Dios y de su consejo. Debemos poner bien en claro lo que significa obedecer. Aquí la palabra obedecer significa oír en voz baja, escuchar con atención. O sea, se supone que el niño no tiene muchos deberes que conlleven grandes responsabilidades. Entonces, la mayor responsabilidad que tiene es saber escuchar. Esa es la mayor responsabilidad que tiene. Saber escuchar. Y mientras vivan bajo el techo de los padres, deben aprender a escuchar. Esa es la primera cosa que deben entender. Entonces, hay 4 razones por las cuales se debe obedecer. Número 1, porque es justo. Es decir, es un principio básico de la estructura familiar. Un hijo que no obedece es un hijo que está en rebeldía. Aquí no es si me nace, o si quiero, o si no me parece lo que me mandaste a hacer. No, no estás para opinar, estás para obedecer. Es también lo que pasa aquí con los que son cristianos chiquitos, o sea, recién nacidos, tienen muchas ideas. Y yo opinaría que esto, sí está bien, hermano, qué bueno que opines, pero ahorita estás en el tiempo de ¿qué? De aprender, no de opinar, de aprender. Así lo mismo los niños en el hogar. Ellos tienen muchas opiniones, que yo vi en la tele esto. Está bien, hijo, qué bueno que tengas tu opinión, pero yo te voy a enseñar cómo es. Para eso soy yo el adulto. Número 2, es porque Dios así lo demanda. Es un mandamiento. Y un mandamiento no es si quieres. Es así debe de ser. Número 3, es para que te vaya bien. Fíjate, si un hijo se queda sin instrucción ni corrección, sería un desgraciado y socialmente intolerable. Fíjate, un niño que no tiene disciplina, que es plagoso, que no tiene freno, es intolerable en cualquier lugar, no lo toleran. ¿Por qué? Le falta disciplina. Y número 4, la obediencia promueve una vida larga. ¿Por qué? Porque la vida disciplinada traerá buenas decisiones.
¿Por qué hoy en día que esto parece que no funciona? ¿Por qué hoy en día parece eso? La razón es porque la base en la cual quieren los padres que los hijos obedezcan no es Dios, sino es el materialismo. Obedéceme porque yo te doy. Pues el día que no le des, ese día no obedece. La comida. No, obedéceme porque si no, no comes. El día que él se pueda proveer, no te obedece. El amor falso. Despídete porque un día me voy, obedecen porque un día me voy a morir. Pues quién sabe cuándo sea ese día, ¿no? La sobreprotección, ¿no? Tiene 15 años y no puede ir a la tienda porque pues, tú sientes que te lo pueden robar, esto es el otro, y a ti no te robar. Solamente él, a ti no. ¿Te das cuenta cómo es un pensamiento tonto? Una de las cosas que tú como padre debes enseñarle a tu hijo es, ¿dónde vives? A ver bien, repite bien. ¿Cuál es la calle donde vives? ¿Cuál es el teléfono de la casa? A ver, repítelo, apréndetelo. Un día se pierde, pero sabe dónde vive. No, que pues ni sabe. Es una casa azul, no, hombre. ¿Sí? ¿Es azul? ¿De qué tono? Cielo, celeste, guirnalda, no sé. ¿Pálico? Hay cosas que ellos ya deben de saber, sí, chicos, pero deben saber dónde viven. ¿Cómo se llama tu papá? ¿Cómo se llama? ¿Cuántos años tienes? Sí, son cosas básicas que deben saber. Deuteronomio 6:1. Entonces, hermanos, debemos entender que la época de la niñez es la época en que deben prestar atención a lo que les decimos. Lamentablemente hoy se ha cambiado todo y los padres quieren enseñarle al hijo cuando ya está grande. Es imposible. Ellos ya formaron su ideología, ya formaron su manera de pensar de ciertas cosas que ya es imposible que los cambies. Por eso, hermanos, o sea, sí, no estoy diciendo que tu hijo no tenga opinión en algunas cosas, pero tú eres el adulto, se supone que tú tienes más experiencia y tú tienes más sentido común. Tú, no él, tú. Parece que él es el que sabe todo, de todo menos tú. Estos pues son los mandamientos, versículo 1. Estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo, el hijo de tu hijo. O sea, ¿cuál es el plan de Dios? El plan de Dios es que la palabra vaya por tus generaciones, pero no porque la iglesia se lo enseñó, sino porque tú se lo enseñaste. No es responsabilidad de la iglesia decirle quién es Dios a tu hijo, es tuya. Ese es el plan de Dios, que tú le conviertes a tu hijo y tu hijo a tu nieto. Ese es el plan. Todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como se ha dicho Jehová, el Dios de nuestros padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás con ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu camino, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Cuándo? ¿Cuándo debe estar la palabra en tu casa? Siempre, siempre. El primer paso, hermanos, en la promulgación de la verdad de Dios consistía en que transmitir a los hijos y a la nueva generación quién es Dios. Los padres debían hablar de
continuo acerca de las cosas de Dios, de tal modo que el conocimiento del Señor y el amor de Él se convirtiera en una cuestión concreta y real en su vida. El plan de Dios para su palabra es que sea pasada por una generación al siguiente. Y así los hijos, hermanos, crean en Cristo. Entonces, ¿por qué los hijos no están creyendo en Cristo? Porque en tu casa no hay palabra. No son impactados con la verdad de Dios. No conocen a Dios. Y eso es triste. ¿Por qué? Porque esos mismos hijos que han nacido de un servidor son los mismos hijos que van a perseguir a la iglesia. Son los peores perseguidores de la iglesia. ¿Quiénes? Los hijos de los pastores, los hijos de los servidores. ¿Por qué? Porque se enfocaron tanto, no, pues como voy a la iglesia, él un día va a creer. Estás tonto, no es cierto. Eso no es lo que dice la Biblia. Lo que dice la Biblia es que tú le tienes que enseñar en tu casa. Los hijos deben colocarse debajo de las palabras y la autoridad de sus padres. Deben aprender a escuchar. Los padres deben ser obedecidos y honrados porque hacerlo equivale a obedecer y honrar a Dios. Una persona, hermanos, que crece con un sentido de respeto y obediencia hacia sus padres, tendrá el fundamento necesario para respetar la autoridad de otros líderes. Si no respetan al pastor, no respetan al coordinador o a la maestra, es porque a ti no te respetan. Eso es lo que me está dando a entender tu hijo, que a ti no te respeta, que tú en tu casa eres un cero a la izquierda, nada más sirves para dar de comer, es lo único que sirves, pero no sirves para impartir autoridad, ni educación. Por eso llegan acá y pues se rebelan. Se les es fácil rebelarse, ¿por qué? Si a mi padre no lo obedezco, pues a ti, ¿qué? ¿Tú quién eres? El respeto es tan importante, hermanos, para Dios, que fíjate lo que dice Dios, y con esto voy a terminar. Éxodo 21:15. Fíjate, el respeto es tan importante para Dios que veamos lo que Dios dice respecto a esto. Dice Éxodo 21:15. El que hiriere a su padre o a su madre morirá. El que hiriere a su padre o a su madre morirá. Asimismo, el que robare una persona y la vendiere, o sea, la secuestra y la vende, o si fuera hallada en sus manos morirá. Igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre debe morir. Fíjate hasta qué grado lo pone Dios de que este mandamiento es importante. Termino con esto, hermanos. En los Estados Unidos ocurren por lo menos 8 millones de ataques serios de parte de los hijos hacia los padres. En años recientes, cierta cantidad de niños han sido inculpados por el homicidio de sus padres y por hacer arreglos y contratos para acabar con su vida y así cobrar el seguro de vida. ¿Cuál es el problema? Que los hijos a quienes se les está diciendo de manera incesante que pueden hacer lo que quieran y que vivan a su propia manera, en poco tiempo se burlarán de sus padres y profesores, de las normas morales, la ley y la sociedad en general. Es obvio, hermanos, que en todas las relaciones humanas se dan a partir de las relaciones entre padres e hijos. Los hijos que respetan y obedecen a sus padres construyen una sociedad ordenada, armoniosa y productiva. Pero una generación de hijos indisciplinados y desobedientes produce una sociedad encaminada al caos y a la destrucción. Todo inicia ahí. O sea, ¿cuál es la solución del gobierno? Darles más educación, que tengan más oportunidades. No, es que tanto es los trabajos que los padres nunca están en casa. ¿Y el hijo cómo se educa? Con televisión, con internet, con YouTube, con Facebook, de todo eso se educa. ¿Cómo sale? Un hombre, una mujer, encaminado al caos y a la destrucción. Eso es el mundo. Pero qué triste cuando un cristiano se ve. Eso es lo más triste que puede haber. Lo más triste, hermanos. Aquí lo vamos a dejar hasta este punto, porque todavía tengo que tocar otro punto más.